Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y es un placer que nos acompañe. Vamos a hablar sobre la educación en línea, semipresencial y presencial, por supuesto, esta noche. Y tengo el gusto de saludar a Katy de Mixo, madre de familia, a favor de la educación en modalidad presencial. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Eduardo, un gusto. También nos acompaña Sofía Marroquín, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Matemáticas en Educación Privada. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y también está vía Zoom esta noche Carmen Moreno, madre de familia, a favor de clases en modalidad virtual. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche también a usted. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, es la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, sin duda la pandemia cambió la vida, la dinámica de todo el mundo. Esta situación ya no se diga en el tema educativo de los chicos. Sofía, ¿qué tanto cambió realmente en el quehacer cotidiano del trabajo de enseñanza en las aulas? Bueno, pues yo pienso que para todos los docentes fue un cambio radical, fue un cambio total, algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y lo más difícil que fue sin ningún tipo de preparación. Al principio, el año pasado, en marzo del 2020, cuando la pandemia inició, por lo menos en mi experiencia personal y en mi ámbito de trabajo, la mayoría de nosotros, tanto los alumnos como nosotros, creíamos que iba a ser tal vez temporal, ¿verdad? No habíamos medido la magnitud de qué tanto iba a afectar o la magnitud de qué tan grande iba a ser el periodo en que nosotros nos íbamos a encontrar a distancia o en cuarentena. De hecho, yo recuerdo que con mis alumnos yo a veces al principio les decía, vayan armando una especie de portafolios, un folder, y ahí van archivando las tareas y en mayo que volvamos se las voy a revisar, ¿verdad? O después de Semana Santa, después de la vacación, cuando nos veamos en el colegio. Pero ese más adelante cada vez se hacía más lejos, más lejano y pues de hecho terminamos el año así. Entonces fue un cambio radical porque tuvimos que aprender a enseñar como nunca habíamos enseñado y como tampoco nunca nosotros nos habían enseñado en nuestro tiempo de alumnos. Fue una manera totalmente diferente, una manera nueva. Estábamos acostumbrados a un aula, a una pizarra, al hecho de tener los alumnos frente a nosotros y poder interactuar con ellos de una manera libre, y ahora estábamos enfrascados en una pequeña pantalla, ¿verdad? Y de hecho nos tocó aprender a eso. Bueno, solo la utilización de las herramientas, del Zoom, de Teams, solo eso, para algunos maestros me imagino, ha de haber sido un tema bastante complicado. Yo creo que para la mayoría. De hecho, yo tuve la experiencia con una compañera en las primeras semanas, bueno, si no me recuerdo, fue un jueves 12 que dejamos de ir a trabajar a los colegios. Y la jefa nos dice, bueno, descarguen Zoom. Y yo, ¿qué es Zoom, verdad? Descarguen Zoom y les dicen a los niños, recopilan los correos. Había que crear grupos de WhatsApp. No sabía yo cómo contactarme con algunos papás. Y bueno, lo que hicimos con una compañera fue, Sofi, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Me dice, ¿a qué horas puede usted? Yo ya lo descargué, descárguelo usted y nos vemos hoy tipo 8 y nos conectamos. Y con la compañera de lenguaje hicimos una llamada de prueba y empezamos... Dele clic ahí, le aparece tal icono en la pantalla y empezamos a aprender a usar Zoom, a pura experiencia entre la compañera y yo, para poder empezar a trabajar con los alumnos, y arrancamos y fuimos aprendiendo con la experiencia. Al principio fue difícil, frustrante, estresante, preparar material nuevo de cero, porque la mayoría del material que teníamos no nos era útil ya en la manera virtual en que estábamos trabajando. Y fue frustrante en algunos momentos, pero yo creo que a la larga pues nos graduamos de maestros de pandemia. Yo creo también, y en el caso,
Katy, recibir una noticia, decir, mire, no me traiga a los niños ahorita, ¿y yo qué voy a hacer con los hijos? ¿Cómo los voy a tener aquí? Yo tengo que trabajar. O sea, viene una serie de decisiones que uno toma, y el del micro y tal cosa. O sea, cambia la vida una situación así. No, y es que eso fue al oír a una maestra, ¿verdad? Contar cómo fue la experiencia de ellos cuando nosotros nos dieron la noticia de que los niños iban a quedarse en casa. Lo primero que uno piensa, ¿verdad? Es, ¿y quién me los va a cuidar? Sí. ¿Verdad? Porque uno tiene organizado toda su jornada semanal en el tiempo dividido entre trabajo, casa, recoger los niños, hoy es tu turno, quién me lo va a ver en la tarde, sin tomar en cuenta que muchos papás, ¿verdad? Hacemos uso de clubes de tareas, hacemos uso de guarderías, ¿verdad? Que era mi caso, ¿verdad? Yo hacía con mi hijo, él se quedaba en la mañana en la jornada académica y por la tarde hacía uso del servicio de guardería del colegio. Y de repente ya no, ¿verdad? Y la empresa privada, nosotros continuamos trabajando. Claro. Continuamos trabajando. Entonces empezó la organización con la familia, ¿verdad? Con la familia. Mira, ¿crees que me haces el favor de cuidármelo? ¿Crees que me lo puedes ver? En el caso de nosotros, bueno, en el mío y de mi esposo, tenemos la pequeña dificultad que nuestro hijo tiene un problema de aprendizaje, ¿verdad? Sus capacidades de aprendizaje son bien distintas a otros niños. Entonces empezamos con ese terror, ¿verdad? De que, ¿y quién me le va a ayudar a resolver esta guía? Cuando vimos las guías, ¿verdad? La primera guía, muy bien, 2 semanas, que era el periodo que habían dicho. De repente, que teníamos que mandar mensajes, un correo y nuestro número de teléfono a la maestra por una plataforma, ¿verdad? Entonces empezamos, ya habíamos escuchado de todo esto, la mayoría tenemos redes sociales, pero jamás habíamos utilizado las redes sociales con fines académicos. Claro. Y mucho menos al niño, ¿verdad? Nosotros el teléfono él lo manejaba o la tablet para jugar, para entretenerse. Pero de repente decirle, no, la tablet ya no va a ser para esto porque dice tu maestra que ahí te va a empezar a hablar. Entonces, y que los parientes de repente ya dijeran, mira, sí, esta semana te lo puedo ver, ¿verdad? Pero la siguiente ya no Tengo puedo. Un compromiso. Ajá, ya no puedo. O nosotros mismos no podernos trasladar, porque no es que todos vivimos cerca, ¿verdad? Nosotros sí nos enfrentamos a esa situación de que donde nosotros nos ubicamos, nuestra casa estaba bien lejos de las personas que sí podían colaborarnos. Y empezar el acoso con la maestra, ¿verdad? Miji, ¿cuándo se van a incorporar? ¿Y cuándo van a regresar? Y no ha dicho nada. Y las maestras, la única respuesta que daban era, hay que estar pendientes de las noticias, hay que estar pendiente de la página del ministerio. Y así se fue creciendo. Y ese pendiente, pues ya llevamos dos años y todavía seguimos pendientes porque la evaluación de las autoridades para el próximo año, pues todavía no está decidido. En el caso... Carmen, ¿cuál fue su caso? ¿Cómo lo vivió en ese momento? Estamos hablando casi al inicio de la pandemia. Y en ese punto creo que todos vamos a ser asertivos a lo mismo que nos pasó, pues fue un cambio radical, difícil. La verdad es de que para nosotros fue demasiado estresante en ese momento, porque de igual manera creo que no teníamos la oportunidad de conocer tanto la tecnología. Más sin embargo, cuando se nos dio el caso, los primeros días fueron guías que se les dio a los niños para trabajarlas. Sucesivamente fue pasando el tiempo, logramos ya adaptarnos a lo que es la tecnología. De parte del colegio nos empezaron a inculcar a trabajar los niños con la plataforma Zoom. De igual manera como la maestra Sofía, nosotros no sabíamos qué era Zoom, ni los niños, menos ellos, porque gracias a Dios mis niños no se han adaptado demasiado a lo que son los teléfonos móviles, no han pedido tanto eso, pero al principio nos costó muchísimo, pero luego con el tiempo fue pasando, nosotros ya logramos irnos adaptando e ir aprendiendo poco a poco sobre las plataformas. Costaba un poco. E incluso todavía cuesta un poco porque cuando no hay señal, que si el internet se fue, o a veces que si no se escucha así como, por ejemplo, el volumen se nos
perdió a la cámara, que cómo era, y tocaba estar llamando al colegio para que nos apoyaran, pues, pero conforme fue pasando el tiempo nos fuimos adaptando. En un momento mis hijos llegaron a estresarse demasiado, entraron en depresión, al igual que nosotros como papás también. Entramos en depresión, buscamos soluciones de cómo poder solucionar esos problemas, porque lastimosamente yo al inicio del año pasado me quedé sin trabajo, entonces yo ya estaba también aquí en casa, como lo vimos como un punto así que a favor, ¿verdad? De que yo iba a estar más al pendiente de ellos y nos íbamos a ayudar mutuamente entre ellos y yo, pues la verdad que mis niños están pequeños y hay que estar bastante al pendiente de ellos, pero sí nos costó muchísimo. Fue una noticia que de la noche a la mañana fue radical, fue un cambio que rotundamente nos cambió la vida, para bien o para mal, creo que a todo mundo nos cambió la vida. Muy bien, en el caso, Sofía, captar la atención de un estudiante en un aula, pues a veces se vuelve, muchas veces más bien dicho, difícil por la platicada, por estar... Pero en el caso de la virtualidad, de repente estar en la casa, que llegue el del pan, que suene el teléfono, que le tocan los vecinos, o que de repente se sienten tan cómodos sentados en la cama con la computadora o algo, que también captar la atención en una clase virtual es complicado. Sí, de hecho ese ha sido quizás uno de los más grandes retos, que hasta el día de hoy, a pesar de que, como decía la mamita que está ahí, mediante la videollamada, los niños se han ido adaptando y bueno, todos hemos ido aprendiendo, aprendiendo. Ese podría ser un gran beneficio, ¿verdad? Entre tantas cosas buenas y malas que podríamos analizar que se han dado, esa es una de las cosas buenas, el hecho de que hemos aprendido, pero algo que falta es la educación, esa parte que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Si cuando estábamos de manera presencial nosotros teníamos quizás de alguna manera más herramientas, como acercarnos al niño, como llamar la atención, como poder hacer una actividad más lúdica, más participativa, pero teniéndolo a través de una pantalla no siempre es así, ¿verdad? Como usted dice, a veces los niños, ellos a veces de repente no quieren encender la cámara, les da pena opinar, en el grado no les daba pena opinar, ¿verdad? Pero en la videollamada sí, les da pena hasta encender el micrófono. A veces uno se siente como que está en un monólogo y uno está ahí preguntándoles, ¿entendieron? No dicen ni sí ni no. Y uno, bueno, no sé si pensar que o todos entendieron o todos tienen dudas y no saben qué preguntar, ¿verdad? Porque nadie opina a veces. O a veces es la misma niña o el mismo niño que está opinando y uno dice, bueno, quizás los demás tienen pena. Y bueno, sigamos adelante, pero si tienen dudas, me escriben en privado y yo les respondo sus dudas, tratando de ser un poco flexibles y de ser comprensivos con ellos. Pero sí, ese es uno de los aspectos que quizás todavía estamos un poco débiles. Sin embargo, ahí vamos en la lucha. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, lo que nos tocó hacer, bueno, fueron cambios, como ya hemos mencionado, yo creo que a nivel de todo, ¿verdad? Desde la jefatura hasta el nivel más bajo que está en educación. Pero a nivel de colegio, parte de lo que se hizo fue como modificar las rúbricas incluso de evaluación, las listas de cotejo con que se evaluaba conducta, ya no podemos evaluar de la misma manera, ¿verdad? Porque es tan virtual. Hoy se apaga la cámara, no apaga la cámara, son otros valores los cuales sí, entonces tratamos de ver la manera cómo los vamos estimulando, cómo les vamos motivando y tratar de inculcarles a ellos la importancia de eso, de la participación, porque es la educación de ellos la que está en juego. Y me imagino también otro aspecto fundamental es la puntualidad, porque si estoy en la casa, me levanto 3 minutos antes, solo enciendo la cámara y ya estuvo. Sino que mantener como una rutina, como que estuviese, los que están en virtualidad, como que estuviera de forma presencial. De esto vamos a hablar al regresar de la pausa. Tenemos que hacer un corte y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y la pregunta pues obligada es la virtualidad o la presencialidad, en este caso de las clases. Katy, ¿usted está a favor de las clases presenciales? Pude intuir por lo que nos estaba diciendo que es un tema también muy de cerca
por un tema de necesidad, de lo que nos decía, los problemas que le dificultan también de quién pueda cuidar a los hijos en casa. ¿Viene por ahí esa situación? Sí, es que de hecho, bueno, nosotros, ¿verdad? Como familia y también hablando con otros conocidos, donde nosotros vivimos hay varios niños, ¿verdad? Hay varios niños. Es una colonia de niños en edad escolar, una colonia nueva. Entonces todos nos vimos en la misma situación y muy personalmente, ¿verdad? A mi hijo en las clases presenciales antes de pandemia, por su misma tipo de aprendizajes, se le habían hecho adecuaciones, decía la maestra, que habían adecuaciones curriculares porque se reunían con nosotros, ¿verdad? Cada cierto periodo para darnos a conocer los avances de Alejandro. Ese es el nombre de mi hijo, ¿verdad? Entonces nos explicaba cómo iba, las adecuaciones que hacían del currículo que les exigía el ministerio para que él aprendiera. Cuando empezó con esto de las clases virtuales, siempre tuvimos la misma atención de los docentes porque los docentes de una u otra manera se comunicaban. WhatsApp instauró las salas de chat de varias, ¿verdad? Para poder reunirse con nosotros. Sin embargo, ya no se pudo realizar la misma dinámica de trabajo con Alejandro, ¿verdad? Y a medida que iban pasando las evaluaciones, como decía la maestra Sofía, ¿verdad? Hicieron una modificación, una adecuación para evaluarlo, claro. pero ya no era lo mismo. Mi hijo demandaba, es que el profesor no me escucha, es que yo hablo, pero mi compañero X me apaga el micrófono, ¿verdad? O de repente, es que fíjate de que a empezar a trabajar íbamos y alguien entró en la sala y empezó a escribir cosas en el chat y se cortó la conexión. Entonces, así fuimos sumando, ¿verdad? Nosotros teníamos que trabajar en los días de descanso de nosotros, trabajar todas esas guías, trabajar todos esos cuadernos, ¿verdad? El tiempo que nosotros le dedicábamos a otras actividades familiares. Se recortó. Se terminó. Sí. No se recortó, se terminó. Porque él pasaba en sus clases toda la mañana y la maestra adecuaba para que él fuera por tiempos aprendiendo. Nosotros pasábamos todo el sábado tratando, peleando, discutiendo para que él quisiera trabajar con nosotros. Muchas veces las respuestas de él eran, es que tú no eres mi maestra. Mi maestra está en el colegio porque yo no la puedo ver. Está en el salón, era el salón en el que estaba. No, es que y tenés que explicarle a un niño, pues, no, lo que pasa es de que es un fondo virtual, como que es salón, ¿verdad? Y que él entendiera que no se iba a presentar y medir el tiempo, porque llegaba un punto en que él iba, pero ya vamos a ir, pero ya vamos a ir, pero ya vamos a ir. Llegaba en la tarde nosotros de trabajar y era, ¿y cuándo voy a ir al colegio? Y nosotros, cálmate, cálmate. Venir del estrés del trabajo a ver, mira, no quiso trabajar conmigo, la persona que me lo cuidaba, entonces en la noche a trabajar, ¿verdad? Y en la noche, mire maestra, 9:30 de la noche, es que fíjese que tengo una duda con una actividad y él no copió, porque tiene ese problema, no copia, ¿verdad? Entonces, y en el colegio me ayudaban con toda esa parte, ¿verdad? Entonces, para nosotros, cuando empezó este año... Y habilitaron la semipresencialidad para nosotros, o sea, mandaron una nota y un formulario por Google, formulario de Google, que nos aprendimos a hacer eso. Nosotros vimos la luz, ¿verdad? Vimos la luz, o sea, y era de que empezábamos a comer, claro. y como papás, como estábamos en un grupo, ¿verdad? Ya nos habíamos conectado en otros grupos personales sin que la maestra estuviera, y usted lo va a mandar, y usted lo va a mandar, y sí, yo lo voy a mandar, yo necesito mandarlo, ¿verdad? Y comenzamos todos a organizarnos. De ahí que vino la información de cómo iba a ser ese regreso. Claro, que ese es otro tema. Así y en su caso... Carmen, ¿por qué decide usted la modalidad virtual para sus hijos? Y nosotros con mi esposo optamos por la virtual porque realmente, como ya había mencionado, lastimosamente yo me había quedado sin trabajo. Entonces, vimos como una oportunidad también para que ellos no anduvieran trasladándose de un lado para otro, ya que como a ellos para mandarlos al colegio había que trasladarlos en microbús. Entonces
veíamos la situación en que en el microbús no van solo ellos, sino que van otros niños también. Y era opcional, en el colegio era opcional. Entonces decidimos por esta opción porque realmente estando yo aquí en casa era como para mí menos estresante pensar en que ellos allá no iban a tener las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Porque como mencioné anteriormente también están pequeños. Y mi niña casualmente ella es como muy sociable y ella le gusta compartir con sus compañeritos. Ya veíamos nosotros la situación en que ella no iba a aguantar andar con su mascarilla, se la iba a andar quitando. De hecho, si ella anda comiendo algo, quiere compartir con los demás. Y para ver esa situación en la que nos íbamos a meter en un problema realmente, porque los niños que fueran presencialmente se les iba a cortar esa parte de que ellos no tendrían que compartir con sus compañeros. Acordémonos de que iban a tener su espacio y mis niños son bien sociables, entonces como que veíamos esa situación de que nos iba a costar muchísimo para que ellos se adaptaran, ver a sus compañeritos y no querer estar cerca de ellos, ver a la maestra y no querer acercársele a ella, o sea, iban a querer siempre estar ahí cerca de ellos y lo veíamos muy difícil. Entonces, ya que yo no iba a estar trabajando, entonces mi esposo me dice, agarremos la virtual y tú te quedas con ellos. Pues hasta el momento así hemos hecho, nos ha costado un poco, realmente, porque como mencionaba de que a veces por la señal, por el internet, que si se fue la corriente, muchas dificultades que se nos dan, al igual que me imagino que a los niños de presencial, pues optamos por esa opción de la virtual, pero sí, la verdad es de que con el tiempo se van adaptando y gracias a Dios, a pesar de que mis niños están pequeños, ya se valen por sí solos, ya ellos están al pendiente de su hora de clase, ya no esperan que esté papá y mamá ahí para estarse conectando, ya ellos saben de que solo son 5 minutos de receso, ya ellos están al pendiente de la otra clase. Me dicen, mami, al menos me dicen en la hora del receso, no, ellos no quieren salirse, porque me dicen, en ese momentito yo logro platicar con mis compañeros, no estamos cerca, pero platicamos. Y entonces ellos sienten que se han ido adaptando, más sin embargo, sí, todavía creo que es un poco frustrante, porque por ellos sí quisieran ir presencial, pero nosotros como padres optamos por esa opción, porque realmente también por parte de la familia de mi esposo, nos vimos en una situación crítica. Mis suegros, el año pasado, al inicio de la pandemia, ellos les dio COVID. Entonces nosotros veíamos la situación de que los niños iban a tener que andar viajando y yo tenía que salir con ellos. También por esa misma razón optamos por agarrar el virtual, pues porque realmente íbamos a exponerlos menos y no íbamos a estar en esa situación de que si ellos pedían permiso también para ir al baño, no se iban a lavar las manitas y toda esa cuestión. Era como evitarnos un poco el estrés nosotros de pensar por ellos, pues, y exponerlos a menos, arriesgarnos nosotros a que ellos estuvieran en esa situación crítica también. Muy bien, ahora ya veíamos las dos caras de la moneda precisamente en este tema. Ahora, en cuanto a la parte docente, Sofía, se volvió difícil porque si bien para unos padres era mejor la forma presencial, para otros la forma virtual, pero para el docente le toca las dos, no, sí. no puede decidir, no, entonces yo me quedo también, no, usted va físicamente una parte, la otra virtual con los se volvió complicado para los docentes. Sí, la verdad que sí, justamente yo las escuchaba a ellas dar su respectiva opinión y decía yo, bueno, nosotros somos los que no tenemos bando, ¿verdad? No tenemos opción de escoger, sino que nos tocó adaptarnos y pues estar al servicio de los padres y de los alumnos y satisfacer a todos, pues satisfacer a los, como usted mencionaba, a los que estaban de manera virtual, satisfacer a los que estaban de manera presencial, estar pendiente también de las indicaciones y las exigencias de la jefatura. Y pues eso fue otro nuevo reaprendizaje. Si el año pasado nos tocó aprender a trabajar
remotamente. Este año hemos trabajado pues de manera simultánea con los niños en la clase y con los niños que están en su casa. Y pues ahí no solo los maestros hemos sido los sacrificados, sino que también en general las instituciones, porque yo he visto cómo en el colegio donde yo trabajo, pues se hizo toda una reingeniería del sistema informático y una inversión bien fuerte para poner internet en todas las aulas, televisores o cañones para estar produciendo la pantalla de la clase que uno tenía y que los niños la pudieran estar viendo desde casa. En el caso nosotros tenemos, donde yo trabajo, un sistema semipresencial, pero a la vez virtual. O sea, yo estoy en el aula con los alumnos que tengo en el salón, pero simultáneamente les enviamos el enlace y les enviamos a los chicos la indicación de que ya es hora de conectarse, y la clase que yo les estoy impartiendo a ellos la estamos impartiendo también para los de casa. Claro que hay muchas dificultades en eso, ¿verdad? Que ya las han mencionado, los problemas de conexión, el audio, ¿verdad? El hecho de que yo tengo que ajustar, por ejemplo, la cámara. De hecho, yo compré una cámara y se la adapté a la computadora para tratar de tener una mejor visualización, haciendo esfuerzos. He tenido otras compañeras que han comprado trípodes y equipos diversos, a modo de poder estar casi un semiestudio de producción, ¿verdad? Y en el salón, para poder compartir de la mejor manera con los chicos. Y siempre hay peros, todavía hay deficiencias. Yo creo que es muy pronto como para decir de que esto no funciona o como para empezar a sacar errores. Estamos todavía en un proceso de aprendizaje, pero en mi opinión muy personal, yo pienso que esto, a pesar de que quizás en el futuro la pandemia pueda cesar, ¿verdad? Y no sé, las normativas del Ministerio de Educación a un futuro que no sabemos cuándo va a ser, pueda variar, pero este nuevo método de aprendizaje viene para quedarse, y yo creo de que como maestros lo más que podemos hacer es adaptarnos y seguir aprendiendo, porque la tecnología de hoy en adelante va a ir de la mano con la educación. Muy bien, vamos a tener que hacer una nueva pausa, y al regresar vamos a hablar qué tanto se ha perdido con este tema de las clases en línea o semipresencial también en alguna modalidad, o si la educación pues sigue siendo con la misma calidad, o habrá que generar un complemento para los chicos para que no presenten algún tipo de deficiencia en su aprendizaje. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Sofía, ¿qué tanto se ha perdido en el proceso de enseñanza hacia los alumnos? Esa falta de contacto con sus compañeros, con el docente, estar en el aula, ¿se ha perdido en la formación? Es innegable, sería mentir decir que este cambio de método de enseñanza-aprendizaje no ha afectado a los alumnos. Como usted lo dice, el hecho del contacto, de la interacción social de ellos, de que algunas asignaturas en algunas áreas necesitan que el niño esté ahí. Por ejemplo, yo he visto muchas experiencias distintas de mis compañeras maestras, por ejemplo, de ciencias, haciendo experimentos. Cuando se compartía antes un laboratorio con ellos, ahora tener que hacerlo virtual, mandar a los niños a ver un video, que no siempre es igual, ¿verdad? Sí. Los maestros de física también, por ejemplo. Bueno, yo misma que doy matemáticas, la matemática por lo general es una materia que tiene el estigma de ser una materia difícil, dicen ellos. Entonces, sí siempre hay afectaciones, siempre han habido afectaciones. El grado de afectación o de pérdida de calidad es relativo. Para mí es relativo y depende de muchos factores, depende del ambiente del niño en casa. Sí, hay niños que tienen excelentes recursos y que no han tenido mayores dificultades para adaptarse al sistema, cuentan con computadora, cuentan con equipo necesario, pero hay otros que no. Entonces ahí hay que hacer readecuaciones, y quiera si o no, en esas readecuaciones hay pequeñas pérdidas, ¿verdad? Hay pequeñas cosas que uno se queda quizás con el anhelo, con el deseo de haber podido hacerlas mejor o de irlas corrigiendo en el camino. También depende mucho del apoyo de los padres, como lo mencionaban las mamitas que están aquí con nosotros compartiendo, que decía, yo estoy en casa, he estado con el niño. Ella decía, yo no estoy todo el día, pero me tocaba en la noche. En el caso de ellas, pues mi admiración para ellas, ¿verdad? Claro. Porque han mostrado que han tenido apoyo para sus hijos, y yo siento que eso es fundamental. Siempre en la educación ha sido fundamental el apoyo de los padres, y ahora que estamos en esta situación
tan fuera de lo común, ¿verdad?, que a la que nos hemos enfrentado desde el año pasado, pues mucho más. Y en la medida que los padres apoyen y que los docentes tengamos la voluntad de ser flexibles, innovadores, de sacrificar nuestro propio tiempo y esfuerzo en enriquecernos primero nosotros de herramientas y de recursos diversos para tratar de llegar al alumno, en esa medida, lo que usted decía es esa pérdida, esa variante de qué tanto se ha perdido en el aprendizaje va a ser menor, pero depende de un esfuerzo conjunto. Así es, Katy. Antes era, no pases tanto tiempo en la tablet, no pases tanto, ahora seguí pasando más, o sea, en el buen sentido del uso de la herramienta. Sí, de hecho, cambio, ¿no? De hecho, nosotros en nuestra experiencia personal hemos tenido mucho contacto con los docentes, ¿verdad? Para mantener la productividad del niño, ¿verdad? Porque definitivamente yo escuchaba a la maestra y quizás ahí yo difiero porque no han sido los mismos aprendizajes. Nosotros hemos visto todo el esfuerzo de los maestros, claro, ¿verdad? Mientras fue la cuarentena que tuvimos que quedarnos en casa, ¿verdad? Vimos todo el esfuerzo, aún así, de ellos tratando de enviar recursos, como ella decía, compartiendo videos en horas que ya no deberían de estar trabajando, atendiéndonos. Sin embargo, los aprendizajes no han sido los mismos. No han sido los mismos. Hemos tenido reuniones con ellos, ¿verdad? Y en las reuniones ha sido como, fíjese que el niño no me quiere encender la cámara y ahora es obligatorio, ¿verdad?, que encienda la cámara. Entonces, y nosotros, lo que pasa es que el equipo que tiene no tiene cámara, se lo tenemos que cambiar, tenemos que invertir en un equipo, ¿verdad? Manejábamos equipos electrónicos en casa, pero no estaban adecuados para esto. Claro. No estaban adecuados para esto. Y él relacionaba todo lo que estaba en casa para distraerse. Sí, entonces, y ahora decirle, ciérreme esas pestañas porque tiene que estar en la de Meet, ¿verdad? Porque él recibe clases en Meet. Entonces tiene que estar ahí. Es que, mira, sigue cargando, no me carga. Sí, lo que pasa es que hay que cerrar todas las demás pestañas, hijo, porque no puedes estar en otras cosas porque la computadora ahora es para estudiar. Y la reacción de él a eso, ¿verdad? Como, ¿y por qué? De verdad, sí, para nosotros sí no ha sido igual. Definitivamente el aprendizaje no ha sido el mismo. A ver, en el caso, Carmen, todavía es incierto, lo decíamos al principio, las autoridades de educación pues decidieron cerrar el año, este año lectivo, tal cual se había estado manejando, semipresencial y presencial y virtual en unos casos, pero todavía no se atreve, así como van los números de la pandemia, a decir el otro año regresan todos o el otro año vamos a continuar de esta forma. Creo que todavía es prudente que se espere más tiempo para ver los números y la cantidad de contagios en el país, porque todavía no hemos hablado de esa parte, hemos hablado del aprendizaje, de la educación, pero hay un tema que es un virus mortal que sigue pues y está ahí donde nosotros somos la forma de transmisión, y dependerá de eso pues volver a lo que conocíamos como una realidad que algunos consideran que está lejos. Hay que acostumbrarse a lo que tenemos, Carmen. Exacto, la verdad que sí, porque realmente es difícil ponerse a pensar en que los niños van a regresar por el momento a clases presenciales, ¿verdad? Más sin embargo, así como creo yo que nos ha tocado a muchos invertir en los móviles para poderse conectar en una computadora, qué sé yo. La verdad es de que es difícil ponerse a pensar de que ellos van a volver. Y conforme va pasando el tiempo, creo que uno poco a poco se está terminando de adaptar a la tecnología, porque realmente, así como el año pasado nosotros usábamos Zoom, ahora este año se comenzó a utilizar Meet. En lo que nosotros hemos sentido que los niños han tenido bastante apoyo por parte del colegio, porque ellos, conforme han ido pasando el tiempo, también se han ido ellos actualizando y así nos van dando pequeñas capacitaciones a nosotros para cómo ayudarles a los niños, para que ellos puedan utilizar
diferentes plataformas, pues la verdad es de que no ha sido fácil, como lo mencionamos siempre, es difícil, pero con el pasar del tiempo uno se va adaptando a las diferentes plataformas que ellos van utilizando. Y sí, los niños han tenido bajas en algunas materias y en otras, pero la verdad es de que nosotros como padres de familia que estamos en la opción virtual, hemos tenido mucho apoyo por parte del colegio y de los maestros. Nos han apoyado bastante en la parte de que cuando nosotros como padres no entendemos también algún tema para poderles apoyar a nuestros hijos, ellos siempre están ahí, cualquier cosa avísenme y nosotros les correspondemos. Gracias a Dios por ese lado nosotros estamos muy agradecidos con el colegio y con las maestras, pues, porque siempre ellas nos han apoyado muchísimo por esa parte. Muy bien. En el sentido de que sí, ellos han bajado, pero realmente también han tenido bastante la atención por parte de las maestras, y en lo personal, como menciono, yo les agradezco a ellas porque ellas han hecho un esfuerzo, y creo que a todos los maestros les ha tocado hacer doblemente esfuerzo, porque estar al pendiente de los que están en casa como los que tienen presencial es bastante difícil. Más sin embargo, nosotros como por la parte virtual, pues no nos podemos quejar, hemos tenido mucho apoyo y mis hijos, gracias a Dios, han logrado salir adelante, y creo que así vamos a seguir por mucho tiempo, pues, porque así como vemos las cosas, no creo de que el otro año ya ellos puedan ir presencial. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, seguiremos optando por virtual. Ok, si es la decisión que toman las autoridades. En este caso, Sofía, es mucho más difícil todavía cuando los chicos están pequeños. Sí. El hecho de sentarse, estar quietos, solo eso ya es complicado, pero también el entender, claro, los niños ahora vienen con el chip bajo el brazo, es más fácil para ellos la tecnología, pero la forma de la enseñanza entre más pequeños se vuelve complicado. Incluso las estadísticas dicen que los kinder o los colegios que tratan con menores, muchos de ellos cerraron. Ya este año no abrieron porque se volvía terrible el uso de la tecnología si estaban más pequeños. Tenían que estar los papás a la par, algo que definitivamente si están a la par pues no pueden pagar el colegio, tienen que trabajar. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, y como decía anteriormente, siempre habrán repercusiones, y las han habido, y han habido dificultades, pero las hemos tratado de ir esquivando, ¿verdad? O tratar de ir solventando esas dificultades de la mejor manera que hemos podido. Yo le mencionaba, como usted lo dice, los kinder, los grados menores, donde se requiere no solo que el niño esté ahí, sino que el papá esté de acompañamiento, ayudándole a manejar el equipo que tal vez el niño no puede manejar. Y yo he visto experiencias en donde yo trabajo de que a veces los papás tampoco pueden, o sea, porque cuando ellos estudiaron no utilizaban eso. Hay veces que hay niños que están a cargo de abuelitas, por ejemplo, y quizás son personas que por la edad no están tan familiarizadas con la tecnología como una mamá más joven, ¿verdad? O como los mismos jóvenes. Quizás en la etapa adolescente, en los estudiantes adolescentes, es más fácil esa parte de la tecnología. Sin embargo, las dificultades de atención, de estar captando la atención de los chicos, es igual en todo nivel, ¿verdad? Los niños por pequeños, por hiperactivos, los jóvenes porque se distraen mucho, porque quizás de repente a veces solo se conectan por cumplir un requisito de estar conectados, y cuando uno les empieza a preguntar, fulanito, ¿estás ahí? Josecito, María, ya nos vamos, adiós, cerra tu cámara, o ya, voy a desconectarme, y María nunca respondió, ¿verdad? Yo digo, bueno, María quizás solo dejó activa la llamada y se fue. Despierten a María. Entonces yo, María, si estás ahí, lo siento, me voy a desconectar, y yo termino colgando la llamada y digo, bueno, y de repente me voy a otro salón, y cuando enciendo mi computadora y la videollamada para conectarme con otros chicos, María todavía está ahí. Entonces la tengo que sacar de la llamada. Entonces ahí donde uno evidencia de que a veces hay niños o hay jóvenes de que quizás a los papás les quieren dar a entender de que están ahí, que están pendientes, que están conectados, pero no. Y por eso es de que yo hacía mucho hincapié
en que para tratar de salir de la mejor manera de esto, pues es bien indispensable el apoyo de los papás. Porque si el papá no está pendiente de que el hijo verdaderamente está conectado, de que el hijo verdaderamente está tratando de salir adelante, pues es bien difícil, ¿verdad? Uno no lo ve desde donde uno está. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñanos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la voz de Mao Hernández, que nos vas a ayudar con la participación de los televidentes en este debate que hemos tenido esta noche. Eduardo, buenas noches y buenas noches a nuestras invitadas. Hay que destacar el trabajo que ellas han hecho tanto desde casa como desde los salones de clase. Bueno, vamos con la participación de Sonia Guandique, que nos dice: creo que la educación virtual tiene también sus bondades y sus propias herramientas, que si las explotamos de manera adecuada, potencia también el aprendizaje. María Elena nos dice: el trabajo realizado por el Ministerio de Educación es muy importante en los momentos difíciles de pandemia. Se continuó con plataformas para desarrollar de forma virtual la educación que sufrió a nivel mundial por el COVID-19. Y finalmente Roberto Hernández dice: es importante reconocer el manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud. Permitirá que dentro de poco se vuelva a clases presenciales y el Ministerio de Educación nunca dejó de brindar apoyo a los estudiantes. Al contrario, brindó herramientas como computadoras y plataformas virtuales, afirma Roberto Hernández. Vamos al set para las respuestas y comentarios de nuestras invitadas, Eduardo. Muy bien, gracias, Mao. Sin duda, la educación virtual, decía Sofía, tiene muchas bondades. Fuimos aprendiendo en el camino, o sea, todavía me imagino las herramientas que conocemos, Teams, cualquiera, Zoom y todas estas, podrían incluso tener mejoras en los próximos días. Hasta ellos no se imaginaban la cantidad de personas que se iban a ir comunicando, o sea, empezaron a hacer modificaciones en sus plataformas y a lo que podemos llegar a conocer también, otras herramientas que nos ayudan a esto, ¿verdad? Pues sí, pues lo que dicen los televidentes en sus comentarios pues es muy cierto. Yo pienso que no se debería de juzgar con rigor ni a los chicos, a los estudiantes, como tildarlos de que, bueno, no han salido igual, ¿verdad? Están aprendiendo mal, que la educación no sirve. Tampoco no se puede ser tan severo para juzgarnos como docentes, y no es que me esté defendiendo. Este es un proceso de aprendizaje para todos los sectores que estamos involucrados con la educación. Y pues es de resaltar el esfuerzo que se está haciendo de parte de todos los sectores, y ahí lo decían en los comentarios que leían, que tanto a nivel privado como público el Ministerio está haciendo su parte. Sí. Nosotros como instituciones privadas también estamos haciendo nuestra parte, acatando en primer lugar las indicaciones y todo lo que las indicaciones del Ministerio en general, ¿verdad? Estamos al pendiente siempre de eso, sumándonos a las capacitaciones que también el Ministerio impulsa, ¿verdad? Que se han hecho varias, se han hecho muchas, incluso han habido capacitaciones o conversatorios para cuidar la salud emocional de docentes, y eso es algo admirable de parte del Ministerio, ¿verdad? Todo ese esfuerzo. Lo importante es hacer ver de que todos los sectores están involucrados y están como empujando el barco en una misma dirección. Han habido tropiezos, todavía falta mucho que mejorar, como lo decía aquí Katy, ¿verdad? En su posición de mamá, que le ha tocado sufrir esto con sus hijos. Han habido fallos, han habido cosas que uno dice: ojalá no hubiera sido así, ¿verdad? Mi hijo no está bajando el ritmo, no está aprendiendo igual, pero vamos en camino a mejorar. Y como usted lo menciona, pues esto va a seguir, y yo pienso de que lo que nos queda pues a todos es adaptarnos y seguir aprendiendo. Katy también decía el trabajo de educación y de salud es fundamental. Estamos en un periodo donde todavía no sabemos cómo va a iniciar el próximo año, pero sin duda el acompañamiento de los padres, como usted con su hijo, es fundamental para que ellos logren el óptimo desarrollo con las herramientas que se tengan, tanto semipresencial o físico. Sí, realmente nosotros, hoy que tuvimos este año la apertura de tener a nuestros hijos de manera semipresencial, ¿verdad? El colegio estaba listo con las herramientas, como lo mencionaba, porque tuvimos asambleas en las que nos hablaron sobre este tipo de capacitaciones y transfirieron lo que nosotros teníamos que preparar
para que nuestros hijos no corrieran riesgos en las aulas, ¿verdad? Nos hablaron de filtros escolares, nos hablaron de protocolos de bioseguridad, nos hablaron de medidas de protección para que los niños cumplieran y que ellos estuvieran en zonas seguras ya en las aulas. Muy bien. Carmen, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer a usted también por haber compartido su visión con los televidentes y con nuestras invitadas también en la cabina. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por esta atenta invitación. Gracias a todos y pasen feliz noche. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Muy bien. Sofía, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Un tema sin duda, Katy, muy interesante y dejamos esa espinita a los padres de involucrarse un poco más en todos estos procesos de enseñanza, como decíamos. Así es, sí, muchas gracias, ha sido un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Por favor, descansen y ya saben, su cita con nosotros el día de mañana.